El día que los padres de Samuel murieron, el cielo estaba completamente azul. No había nubes. No había señales de que algo malo iba a pasar. Samuel tenía 11 años y estaba en la escuela cuando la directora lo llamó a su oficina. Él pensó que estaba en problemas. Tal vez alguien lo había acusado de algo. Caminó por el pasillo largo con el corazón latiendo rápido. Pero cuando abrió la puerta y vio la cara de la directora, supo que algo estaba muy mal. La directora era una mujer mayor, con cabello gris y anteojos pequeños. Ella siempre era estricta, pero ese día sus ojos estaban rojos. Había estado llorando. Samuel nunca había visto a un adulto llorar antes, al menos no de esa manera. Ella le pidió que se sentara. Samuel obedeció. Entonces, ella le dijo las palabras que cambiarían su vida para siempre. Sus padres habían tenido un accidente. Un camión grande había chocado contra su auto pequeño. Los doctores hicieron todo lo posible, pero no pudieron salvarlo. Samuel no lloró en ese momento. No podía entender lo que estaba pasando. Era como si alguien le estuviera contando la historia de otra persona. Los días siguientes fueron confusos. Mucha gente vino a la casa de Samuel. Vecinos que él apenas conocía traían comida y hablaban en voz baja. Todos lo miraban con ojos tristes. Algunos le tocaban la cabeza y decían cosas como «pobre niño» o «qué tragedia tan grande». Samuel no sabía qué hacer con toda esa tensión. Él solo quería estar solo. Quería entrar al cuarto de sus padres y oler sus almohadas. Quería escuchar la voz de su madre llamándolo para cenar. Quería ver a su padre leyendo el periódico en la sala. Pero esas cosas nunca iban a pasar otra vez. El funeral fue 3 días después del accidente. Samuel usó un traje negro que alguien le había prestado. Le quedaba grande en los hombros y las mangas eran muy largas. Él se paró junto a 2 ataúdes cerrados y escuchó mientras un hombre hablaba sobre sus padres. El hombre decía cosas bonitas, pero Samuel pensó que no conocía realmente a sus padres. No sabía que su madre cantaba canciones tontas mientras cocinaba. No sabía que su padre hacía los mejores chistes malos del mundo. No sabía nada de las cosas que hacían especiales a sus padres. Después del funeral, todo el mundo empezó a hablar sobre qué iba a pasar con Samuel. Él no tenía hermanos. Sus abuelos habían muerto hace años. Sus padres eran hijos únicos, así que no tenía tíos cercanos. La única familia que le quedaba era una prima lejana de su madre, llamada Doña Carmen. Ella vivía en el mismo pueblo, pero Samuel casi nunca la había visto. Sus padres no hablaban mucho de ella. Cuando lo hacían, siempre bajaban la voz y cambiaban de tema rápido. Doña Carmen vino a recoger a Samuel una semana después del funeral. Ella era una mujer alta y delgada, con una cara que parecía siempre enojada. Tenía el cabello negro peinado hacia atrás y labios muy finos. Cuando sonreía, la sonrisa no llegaba a sus ojos. Su esposo, don Ricardo, vino con ella. Él era un hombre gordo con bigote que sudaba mucho y hablaba muy poco. Tenían 2 hijos, San Pedro, que tenía 14 años, y Lucía, que tenía 12. Los dos miraron a Samuel como si fuera un insecto que había entrado a su casa. La casa de doña Carmen era grande, mucho más grande que la casa donde Samuel había vivido con sus padres. Tenía 2 pisos, un jardín al frente y otro atrás. Había una sala con muebles caros y una cocina moderna. Pero cuando doña Carmen llevó a Samuel a su cuarto, él entendió cuál era su lugar en esa casa. No iba a dormir en uno de los cuartos bonitos del segundo piso. Su cuarto estaba al fondo del jardín trasero, en lo que antes había sido un cuarto de herramientas. Era pequeño, con una ventana sucia que apenas dejaba entrar luz. Había una cama vieja, una silla rota, y nada más. Samuel puso su pequeña maleta en el suelo y miró alrededor. Las paredes tenían manchas de humedad y el piso de cemento estaba frío. Podía oír ratones corriendo en algún lugar. Doña Carmen se paró en la puerta con los brazos cruzados. «Mira, Samuel», dijo ella con voz fría,
te estamos haciendo un favor muy grande. Nadie más te quería. Así que vas a vivir aquí y vas a ayudar en la casa. Vas a lavar los platos, barrer los pisos y hacer todo lo que te digamos. Si te portas bien, no tendremos problemas. Si te portas mal, las cosas van a ser muy difíciles para ti. ¿Entiendes? Samuel asintió con la cabeza. No sabía qué más hacer. Tenía 11 años. Estaba solo en el mundo. Y esta mujer era la única persona que había aceptado cuidarlo. Aunque la palabra cuidar probablemente no era la correcta. Los primeros meses fueron muy duros. Samuel se despertaba antes que todos para preparar el desayuno. Limpiaba la casa mientras los otros dormían. Lavaba la ropa a mano porque doña Carmen decía que la lavadora era solo para la ropa de la familia. La comida que le daban eran las sobras. Comía lo que Pedro y Lucía dejaban en sus platos. A veces era suficiente. Muchas veces no lo era. Samuel aprendió a comer rápido y en silencio. Como un animal que tiene miedo de que le quiten su comida, la ropa que usaba era la que Pedro ya no quería. Los pantalones siempre le quedaban grandes en la cintura y cortos en las piernas. Las camisas tenían agujeros que Samuel trataba de coser con hilo que encontraba por ahí. Los zapatos eran los peores. Pedro tenía pies más grandes, así que Samuel tenía que poner papel dentro de los zapatos para que no se le salieran. Cuando lo veía, el agua entraba por los agujeros y sus pies estaban mojados todo el día en la escuela. Las cosas no eran mucho mejores. Los otros niños sabían que Samuel era el recogido, el huérfano que vivía de la caridad de sus parientes. Pedro se encargaba de que todos lo supieran. Él contaba historias sobre Samuel, algunas verdaderas y otras inventadas. Decía que Samuel comía como un cerdo, que olía mal, que era tonto y lento. Los otros niños se reían y repetían esas cosas. Samuel aprendió a caminar con la cabeza baja y a no mirar a nadie a los ojos. Pero aquí está la cosa que nadie sabía sobre Samuel Anel. Era muy inteligente. No inteligente de la manera obvia. No era el tipo de niño que levanta la mano en clase y sabe todas las respuestas. Era inteligente de una manera diferente. Samuel observaba. Samuel escuchaba. Samuel recordaba todo desde muy pequeño. Samuel había tenido una memoria extraordinaria. Podía recordar conversaciones completas, palabra por palabra. Podía recordar los nombres de todas las personas que conocía, los cumpleaños de todos, los pequeños detalles que otros olvidaban. Sus padres siempre habían dicho que era su superpoder secreto. Ahora, en su nueva vida miserable, ese superpoder se volvió su arma de supervivencia. Samuel empezó a escuchar las conversaciones de doña Carmen y don Ricardo. No era difícil. Ellos hablaban en voz alta, como si Samuel fuera invisible o demasiado tonto para entender. Hablaban de dinero, de negocios, de la gente del pueblo. Samuel guardaba cada palabra en su memoria. No sabía para qué le iban a servir, pero algo le decía que algún día esa información sería valiosa. También observaba a los vecinos y a la gente del pueblo, el panadero que siempre daba pan extra, a las mujeres bonitas, la maestra que copiaba las respuestas del libro cuando los estudiantes le hacían preguntas difíciles, el policía que aceptaba dinero para no poner multas, el cura que tomaba vino en secreto. Samuel veía todo esto y lo guardaba en su mente, como piezas de un rompecabezas que todavía no tenía forma. Un día, unos 3 meses después de llegar a vivir con doña Carmen, Samuel escuchó algo interesante. Era de noche, y él estaba lavando los platos en la cocina. Doña Carmen y don Ricardo estaban en la sala, tomando café y hablando. La puerta estaba entreabierta, y Samuel podía escuchar todo. ¿Ya pensaste en lo del terreno?, preguntó don Ricardo. Claro que sí, respondió doña Carmen. Es la razón principal por la que acepté al mocoso. Samuel dejó de lavar y puso atención. ¿Y qué vamos a hacer?, preguntó don Ricardo. Por ahora, nada. Hay que esperar. El terreno está a nombre de los padres,
Pero como ellos murieron, todo pasa al niño. El problema es que él no puede hacer nada con ese terreno hasta que cumpla 18 años en 7 años. Es mucho tiempo. Sí, pero vale la pena esperar. ¿Sabes cuánto vale ese terreno ahora? Con la nueva carretera que van a construir, el valor se va a multiplicar por 10. Tal vez por 20. Samuel sintió que su corazón latía más rápido. ¿Terreno? ¿Sus padres tenían un terreno? Nadie le había dicho nada de esto. ¿Y cómo vamos a quitárselo?, preguntó don Ricardo. Doña Carmen se rió. Era una risa fea, sin alegría. El niño es tonto. Apenas sabe leer. Cuando sea más grande, le vamos a hacer firmar unos papeles. Le vamos a decir que son para la escuela, o para el banco, o cualquier cosa. Él va a firmar sin entender nada. Y entonces, el terreno será nuestro. Samuel apretó el trapo con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Así que esa era la razón. Doña Carmen no lo había recogido por bondad o por obligación familiar. Lo había recogido porque quería robarle algo que le pertenecía. Todo el maltrato, toda la humillación, todo el sufrimiento era parte de un plan para mantenerlo ignorante y asustado en esa noche. Acostado en su cama fría en el cuarto de herramientas, Samuel tomó una decisión. No iba a ser una víctima. No iba a dejar que estas personas le quitaran lo único que le quedaba de sus padres. Iba a usar su inteligencia, su memoria, su capacidad de observar y escuchar para protegerse. No sabía exactamente cómo, pero iba a encontrar la manera. Los años siguientes fueron difíciles, pero Samuel ya no era el mismo niño asustado que había llegado a esa casa. Por fuera, seguía siendo el huérfano silencioso que hacía todos los trabajos de la casa. Bajaba la cabeza cuando doña Carmen le gritaba. Aceptaba los insultos de Pedro sin responder. Comía sus sobras sin quejarse, pero por dentro estaba planeando, estaba aprendiendo. Cada vez que iba al pueblo, Samuel buscaba información. Aprendió dónde estaba la oficina del notario, quién era el juez, cómo funcionaban los trámites legales. Escuchaba las conversaciones de los adultos en la plaza, en la tienda, en la iglesia. Memorizaba nombres, fechas, conexiones entre personas. Descubrió que el notario del pueblo, don Arturo, era amigo de don Ricardo. Los dos jugaban cartas todos los viernes y hacían negocios juntos. Eso explicaba cómo doña Carmen planeaba hacer la falsificación de documentos. También descubrió algo más. En el pueblo había un hombre viejo, llamado don Esteban, que vivía en una casa pequeña cerca de la biblioteca. Antes de jubilarse, don Esteban había sido abogado en la ciudad. Ahora pasaba sus días leyendo libros y cuidando sus plantas. La gente del pueblo lo consideraba un poco loco porque hablaba solo y tenía gatos por todas partes. Pero Samuel veía algo diferente cuando miraba a don Esteban. Veía inteligencia, veía experiencia, veía una posible alianza. Samuel empezó a pasar por la casa de don Esteban cada vez que podía. Al principio solo saludaba. Después empezó a ayudarle con pequeñas cosas, a encargar las bolsas del mercado, regar las plantas, alimentar a los gatos. Don Esteban no hablaba mucho, pero Samuel notó que el viejo lo observaba con curiosidad, como si supiera que había algo más detrás del niño silencioso con ropa vieja. En un día, don Esteban le preguntó: ¿Por qué me ayudas, muchacho? Samuel lo pensó un momento antes de responder. Porque usted me ve, los demás me miran, pero no me ven. Usted es diferente. Don Esteban sonrió. Era la primera sonrisa genuina que Samuel había recibido desde la muerte de sus padres. Eres un niño inteligente, dijo el viejo, más inteligente de lo que la gente cree. Algún día esa inteligencia te va a salvar. Samuel no respondió, pero guardó esas palabras en su corazón. Algún día... sí, algún día las cosas iban a cambiar.
y él iba a estar listo. Pasaron los años, Samuel cumplió 12, 13, 14, 15. El trabajo en la casa de doña Carmen no disminuyó, si acaso aumentó. Ahora también tenía que trabajar en el jardín, pintar las paredes, arreglar cosas rotas. Sus manos estaban llenas de callos, y su espalda le dolía constantemente, pero su mente seguía afilada como un cuchillo. Ann seguía escuchando, seguía observando, seguía guardando información ancuato, y seguía visitando a don Esteban, quien poco a poco se había convertido en algo parecido a un amigo, o tal vez más que un amigo, tal vez algo parecido a un abuelo. Don Esteban le prestaba libros, le enseñaba cosas sobre la ley, le contaba historias de sus días como abogado. Samuel absorbía todo como una esponja. La ley puede ser un arma, le dijo don Esteban una tarde, mientras tomaban té. Las personas malas la usan para hacer daño, pero las personas inteligentes pueden usarla para defenderse. El secreto está en conocerla mejor que tus enemigos. Samuel asintió. Él entendía perfectamente y estaba aprendiendo. Cada día aprendía un poco más. Lo que doña Carmen y don Ricardo no sabían era que el niño tonto que vivía en su cuarto de herramientas estaba construyendo algo. No era algo que se pudiera ver o tocar. Era algo invisible. Era conocimiento. Era estrategia. Era paciencia. Y cuando llegara el momento correcto, Samuel iba a usar todo lo que había construido. El momento estaba más cerca de lo que cualquiera imaginaba. Samuel cumplió 16 años, un martes de marzo. No hubo fiesta, no hubo pastel. Doña Carmen ni siquiera mencionó la fecha. Para ella, era solo otro día en el que Samuel tenía que trabajar. Pero para Samuel, ese cumpleaños significaba algo importante. Estaba a solo 2 años de la mayoría de edad. 2 años para que el terreno de sus padres pasara oficialmente a su control. Y eso significaba que doña Carmen iba a empezar a moverse pronto. Samuel no tuvo que esperar mucho para confirmar sus sospechas. Esa misma semana, escuchó otra conversación entre doña Carmen y su esposo. Esta vez no fue por accidente. Samuel había aprendido a moverse en silencio por la casa, a pararse en los lugares correctos, a escuchar sin ser visto. Don Arturo dice que ya tiene los papeles listos, dijo don Ricardo. Solo necesitamos que el muchacho los firme. Bien, respondió doña Carmen. ¿Qué le vamos a decir? Que son papeles de la escuela, una beca o algo así. El idiota va a firmar sin leer. Doña Carmen se rió. Hay que hacerlo pronto, antes de que alguien más se entere del valor de ese terreno. Con la nueva carretera, el precio está subiendo cada mes. Samuel apretó los puños en la oscuridad. Así que el momento había llegado. Iban a tratar de engañarlo. Iban a ponerle unos papeles enfrente y esperar que firmara como el huérfano ignorante que creían que era. Pero Samuel ya no era ese niño asustado de 11 años. Tenía un plan, y era hora de empezar a ejecutarlo. Al día siguiente, Samuel fue a visitar a don Esteban. El viejo estaba en su jardín, podando un rosal con manos temblorosas. Los años habían pasado también para él. Su cabello era completamente blanco ahora, y caminaba más lento, pero sus ojos seguían siendo agudos, y su mente estaba tan clara como siempre. Don Esteban, dijo Samuel después de ayudarlo con el rosal, necesito hablar con usted de algo importante. El viejo lo miró con atención. Te escucho, muchacho. Samuel le contó todo. Le contó sobre el terreno de sus padres, sobre los planes de doña Carmen, sobre los papeles que querían hacerle firmar. Le contó sobre las conversaciones que había escuchado durante años, sobre las conexiones entre don Ricardo y el notario, sobre todo lo que había observado y memorizado. Don Esteban escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando Samuel terminó de hablar, el viejo suspiró profundamente. Sabía que había algo más en ti, dijo don Esteban. Desde el primer día que te vi,
Supe que no eras un niño ordinario. Lo que me cuentas es grave, Samuel. Muy grave. Pero también me dices que has estado preparándote. ¿Qué tienes en mente? Samuel sacó un cuaderno de su bolsillo. Era un cuaderno viejo y gastado que había encontrado en la basura hace años. En él había escrito todo lo que había escuchado y observado. Fechas, nombres, conversaciones, conexiones. Era su arma secreta. Necesito pruebas, dijo Samuel. No basta con lo que yo sé. Necesito documentos, grabaciones, algo que pueda mostrar en un juicio. Don Esteban tomó el cuaderno y lo hojeó lentamente. Sus ojos se abrieron con sorpresa al ver la cantidad de información que Samuel había recolectado. «Esto es impresionante», murmuró el viejo. «Verdaderamente impresionante. Pero tienes razón. Necesitas pruebas físicas. Las palabras de un huérfano no valen nada contra la palabra de una familia respetable del pueblo. El sistema está diseñado para proteger a los que tienen poder. Entonces, ¿qué hago?» Don Esteban cerró el cuaderno y se lo devolvió a Samuel. «Primero, necesitas ver los documentos originales del terreno. Deben estar en la oficina del notario o en el registro de la propiedad de la ciudad. Segundo, necesitas obtener una copia de los papeles que quieren hacerte firmar antes de firmarlos. Y tercero, necesitas grabar a doña Carmen o don Ricardo admitiendo el fraude. ¿Grabar? ¿Cómo?» Don Esteban sonrió. «Los teléfonos modernos pueden grabar audio y video. ¿Tienes acceso a un teléfono?» Samuel negó con la cabeza. Doña Carmen nunca le había permitido tener un teléfono. Decía que era un lujo que él no merecía. «Yo tengo uno», dijo don Esteban. «Es viejo, pero funciona. Te lo voy a prestar. Pero tienes que ser muy cuidadoso, Samuel. Si te descubren, todo se va a complicar». Samuel asintió. «Sea cuidadoso. He pasado 5 años siendo invisible en esa casa. Puedo seguir siéndolo un poco más». Don Esteban fue a su casa y regresó con un teléfono pequeño y una libreta. «Aquí tienes el teléfono. Te voy a enseñar cómo usarlo para grabar. Y aquí hay otra cosa importante». Le dio la libreta a Samuel. «Estos son los contactos de algunos colegas míos en la ciudad. Abogados, honestos, jueces retirados, periodistas. Si las cosas se ponen difíciles, puedes contactarlos. Ellos saben quién soy y van a ayudarte si les dices que vienes de mi parte». Samuel tomó el teléfono y la libreta con manos temblorosas. Por primera vez en años, sintió algo parecido a la esperanza. «Gracias, don Esteban. No sé cómo pagarle todo lo que ha hecho por mí». El viejo le puso una mano en el hombro. «No me debes nada, muchacho. He vivido muchos años y he visto muchas injusticias. La mayoría de las veces no pude hacer nada. Pero esta vez es diferente. Esta vez puedo ayudar a alguien que realmente lo merece. Eso es suficiente pago para mí». Las semanas siguientes fueron intensas para Samuel. Durante el día, seguía con su rutina normal. Hacía los trabajos de la casa, aguantaba los insultos, comía sus sobras en silencio. Pero en las noches, cuando todos dormían, se convertía en un investigador. Aprendió a usar el teléfono que don Esteban le había prestado. Practicó cómo grabar audio sin ser detectado. Descubrió que podía esconder el teléfono en el bolsillo de su pantalón, con el micrófono hacia afuera, y nadie notaba nada en una noche, cuando doña Carmen y don Ricardo estaban en la sala, hablando de sus planes. Samuel se acercó con la excusa de llevarles café. El teléfono estaba grabando en su bolsillo. «¿Ya habló con don Arturo?», preguntó doña Carmen a su esposo. «Sí, Ann dice que los papeles van a estar listos la próxima semana. El muchacho va a firmar un poder que nos da control total sobre el terreno. Don Arturo va a falsificar la fecha para que parezca que fue firmado hace años y no va a haber problemas. No, don Arturo conoce todos los trucos. Ha hecho esto antes con otras herencias». Esa noche en su cuarto, escuchó la grabación varias veces.
Tenía a don Ricardo admitiendo el fraude y mencionando al notario. Corrupto, pero Samuel sabía que una grabación no era suficiente. Necesitaba más. Necesitaba ver los documentos falsos. Necesitaba entender exactamente qué estaban planeando para poder defenderse en su oportunidad. Llegó unos días después. Doña Carmen y don Ricardo salieron a la ciudad a hacer compras. Pedro estaba en la escuela y Lucía estaba en casa de una amiga. Samuel estaba solo en la casa por primera vez. En mucho tiempo, rápidamente, fue a la oficina de don Ricardo. Era un cuarto pequeño, donde él guardaba sus papeles y hacía sus cuentas. La puerta siempre estaba cerrada con llave, pero Samuel había observado dónde guardaba don Ricardo esa llave. Estaba escondida detrás de un cuadro en el pasillo. Con manos temblorosas, Samuel abrió la puerta y entró a la oficina. Había un escritorio lleno de papeles, un archivero metálico y estantes con carpetas. Samuel empezó a buscar. No tardó mucho en encontrar lo que buscaba. En una carpeta marcada Terreno Álvarez estaban todos los documentos relacionados con la propiedad de sus padres. Había escrituras originales, mapas del terreno, avalúos recientes. Samuel los fotografió todos con el teléfono, pero lo más importante estaba al final de la carpeta. Era un documento que decía Poder General con su nombre completo. El documento le daba a doña Carmen control total sobre todas sus propiedades, incluyendo el terreno. La fecha del documento era de hace 3 años, cuando Samuel tenía solo 13 años. Y al final había un espacio para su firma en Samuel. Entendió inmediatamente lo que planeaban hacer. Iban a hacerle firmar el documento ahora, pero con una fecha falsa, que hacía parecer que lo había firmado hace años. De esa manera, nadie sospecharía nada. Sería su palabra contra la de ellos, y un huérfano sin dinero no tenía ninguna posibilidad contra una familia respetable. Fotografió el documento. Falso desde todos los ángulos. Notó que la fecha estaba escrita con una tinta diferente al resto del documento, un detalle que un experto podría detectar. También notó que había otros papeles en la carpeta con la firma de don Arturo, el notario. Eso conectaba al notario directamente con el fraude a Samuel. Guardó todo exactamente como lo había encontrado y salió de la oficina. Puso la llave de vuelta detrás del cuadro y volvió a sus tareas como si nada hubiera pasado en esa noche. Llevó las fotografías y las grabaciones a don Esteban. El viejo las examinó con cuidado, poniéndose sus anteojos y acercando la cara a la pantalla del teléfono. «Esto es oro, Samuel», dijo don Esteban con una sonrisa. «Tienes grabaciones de ellos admitiendo el fraude. Tienes fotografías de los documentos falsos. Tienes pruebas de la conexión con el notario. Esto es más de lo que muchos casos tienen. Entonces, es suficiente». Don Esteban se quedó pensativo un momento. «Es suficiente para iniciar una investigación. Pero todavía hay un problema. Si presentamos esto ahora, ellos van a negar todo. Van a destruir los documentos originales. Van a decir que las grabaciones fueron manipuladas. Necesitamos atraparlos en el acto. ¿Cómo? Tienes que dejar que te den los papeles para firmar. Pero en lugar de firmarlos inmediatamente, vas a pedir tiempo para pensarlo. Vas a decir que quieres leerlos primero. Eso los va a poner nerviosos. Mientras tanto, yo voy a contactar a mis colegas en la ciudad. Vamos a preparar todo para el día de la firma final». Samuel sintió un nudo en el estómago. La idea de enfrentar a doña Carmen y don Ricardo lo asustaba. Había pasado 5 años evitando conflictos con ellos, bajando la cabeza, siendo invisible. Pero sabía que don Esteban tenía razón. Si quería ganar esta batalla, tenía que arriesgarse. «Está bien», dijo Samuel. «Haré lo que usted dice». Don Esteban le puso una mano en el hombro. «Eres valiente, muchacho. Más valiente de lo que te das crédito. Tus padres estarían orgullosos de ti». Esas palabras golpearon a Samuel en un lugar profundo de su corazón. Había pasado tanto tiempo sobreviviendo que
Casi había olvidado a sus padres. Casi había olvidado la vida que tuvo antes de todo esto. Pero ahora de pronto los recordó con claridad. Recordó la sonrisa de su madre, las bromas de su padre, el calor de su hogar. Y supo que estaba haciendo esto no solo por él, sino por ellos también en la semana siguiente. Todo sucedió como don Esteban había predicho. Doña Carmen llamó a Samuel a la sala después de la cena. Estaba sentada con don Ricardo, y en la mesa había varios papeles. «Samuel», dijo doña Carmen con una voz que intentaba ser amable pero sonaba falsa, «tenemos buenas noticias para ti. Hay una beca especial para huérfanos, y tú calificas. Solo necesitas firmar estos papeles». Samuel miró los documentos. Reconoció el poder general que había fotografiado en la oficina de don Ricardo. Sintió que su corazón latía más rápido, pero mantuvo la cara tranquila. «¿Puedo leerlos primero?», preguntó Samuel don doña Carmen, y don Ricardo intercambiaron una mirada rápida. No esperaban esa respuesta. «No es necesario», dijo don Ricardo. «Son solo trámites. Cosas aburridas. Aún así, me gustaría leerlo. En la escuela nos enseñaron que nunca debemos firmar algo sin leerlo primero». Doña Carmen apretó los labios. Samuel pudo ver la irritación en sus ojos. «Está bien», dijo ella finalmente. «Puedes leerlos, pero necesitamos que los firmes mañana. La beca tiene una fecha límite». Samuel tomó los papeles y se retiró a su cuarto. Esa noche fotografió todo nuevamente y se lo envió a don Esteban. También grabó la conversación que acababa de tener, donde doña Carmen mentía sobre la beca. Al día siguiente, Samuel fue a ver a don Esteban temprano. El viejo había pasado toda la noche al teléfono, contactando a sus colegas. «Todo está listo», dijo don Esteban. «Un abogado de la ciudad va a venir mañana. También contacté a un periodista que ha estado investigando al notario, don Arturo, por otros fraudes. Y hablé con el juez de distrito, un viejo amigo mío. Él va a recibir el caso personalmente». Samuel sintió una mezcla de alivio y terror. «¿Y qué hago ahora? Hoy vas a decirle a doña Carmen que no vas a firmar, que leíste los papeles y que no entiendes por qué una beca requiere que le des control sobre tus propiedades. Eso la va a enfurecer, pero también la va a asustar. Van a cometer errores, y nosotros vamos a estar listos para atraparlos». Samuel asintió. Era hora de dejar de ser invisible. Era hora de pelear en esa tarde. Samuel regresó a la casa de doña Carmen. Ella estaba en la sala, esperándolo con los papeles en la mano. «¿Ya estás listo para firmar?», preguntó. Samuel respiró profundo. No voy a firmar». El silencio que siguió fue pesado como una piedra. Doña Carmen se quedó paralizada, como si no pudiera creer lo que acababa de escuchar. «¿Qué dijiste?». «Leí los papeles. No son para una beca. Es un poder que te da control sobre el terreno de mis padres. No soy tan tonto como ustedes creen». El rostro de doña Carmen se transformó. La máscara de amabilidad desapareció completamente, revelando una furia que Samuel nunca había visto antes. «Escúchame bien, mocoso», siseó ella. «Tú no eres nadie. No tienes dinero, no tienes familia, no tienes nada. Yo te recogí de la calle como un perro. Vas a firmar esos papeles porque no tienes otra opción». «Sí tengo otra opción», dijo Samuel. Su voz temblaba un poco, pero no retrocedió. «Puedo ir a la policía. Puedo contar lo que ustedes han estado planeando. Puedo mostrarles los documentos falsos que don Ricardo guarda en su oficina». Doña Carmen palideció. Por un momento pareció que iba a golpear a Samuel, pero entonces algo cambió en sus ojos.
El miedo reemplazó a la furia. No tienes pruebas, dijo ella. Pero su voz ya no era tan segura. Sí las tengo, respondió Samuel. Tengo, y mañana voy a usarlas. Samuel dio la vuelta y salió de la casa. Caminó sin mirar atrás, con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. No sabía qué iba a pasar después, pero sabía una cosa. Ya no había vuelta atrás en esa noche. Samuel durmió en la casa de don Esteban. Era la primera vez en 5 años que dormía en una cama cómoda, en un cuarto que no olía a humedad, con alguien que realmente se preocupaba por él. Mañana iba a ser el día más importante de su vida. Samuel se despertó antes del amanecer en la casa de don Esteban. No había dormido bien. Sus sueños habían estado llenos de imágenes confusas de doña Carmen gritándole, de don Ricardo persiguiéndolo, de papeles que se quemaban en el fuego, pero cuando abrió los ojos y vio la luz suave entrando por la ventana, sintió algo diferente. Sintió determinación. Don Esteban ya estaba despierto, preparando café en la cocina. Sus gatos caminaban entre sus piernas, maullando por comida. El viejo se veía cansado pero alerta. —¿Cómo dormiste, muchacho? —preguntó Anmal. Admitió Samuel. —Pero estoy listo. Don Esteban le sirvió una taza de café y se sentó frente a él. El abogado va a llegar a las 10 de la mañana. Se llama licenciado Roberto Mendoza. Es uno de los mejores en la ciudad. Ha ganado casos difíciles contra gente poderosa. También viene el periodista Miguel Ángel Torres. Él ha estado investigando al notario don Arturo por meses. Tu caso puede ser la pieza que le faltaba para terminar su investigación. En Samuel asintió, absorbiendo la información. ¿Y qué va a pasar exactamente? Vamos a ir al juzgado y presentar una denuncia formal contra doña Carmen. Don Esteban sonrió. Por eso es importante el periodista. Él va a publicar la historia. Una vez que el público sepa lo que está pasando, será mucho más difícil para ellos mentir. La opinión pública es un arma poderosa, Samuel. A veces más poderosa que la ley misma. A las 10 de la mañana exactamente, un auto negro se estacionó frente a la casa de don Esteban. De él bajaron 2 hombres. El primero era alto y delgado, con cabello canoso y un traje elegante. Era el licenciado Mendoza. El segundo era más joven, con barba y una cámara colgando del cuello. Era Miguel Ángel, el periodista. Las presentaciones fueron breves. El licenciado Mendoza era un hombre serio, que hablaba poco pero escuchaba con atención. Cuando Samuel le mostró las grabaciones y las fotografías, sus ojos se iluminaron. «Esto es muy bueno», dijo el abogado. «Muy bueno. Tienes más pruebas de las que la mayoría de mis clientes tienen. Pero tengo que ser honesto contigo, Samuel. Este caso no va a ser fácil. Doña Carmen y su familia tienen conexiones en el pueblo. El notario es amigo de mucha gente importante. Van a pelear sucio». «Lo sé», dijo Samuel. «He vivido con ellos 5 años. Sé exactamente de lo que son capaces». El licenciado Mendoza asintió con respeto. «Entonces, vamos al juzgado». El juzgado del pueblo era un edificio viejo, de 2 pisos con columnas blancas al frente. Samuel nunca había entrado allí antes. El lugar olía a papel viejo y a humedad. Había gente por todas partes. Algunos esperando en bancas de madera, otros caminando con prisa, llevando carpetas llenas de documentos. Don Esteban conocía el lugar bien. Guió a Samuel y a los demás a través de pasillos estrechos hasta llegar a una oficina con una puerta de madera oscura. Un letrero decía: «Joes, Honorable Francisco Gutiérrez». Don Esteban tocó la puerta. «Adelante», dijo una voz desde adentro. El juez era un hombre mayor, probablemente de la misma edad que don Esteban. Tenía una cara arrugada pero amable y ojos que parecían haber visto muchas cosas. Cuando vio a don Esteban, su cara se iluminó con una sonrisa. «Esteban, viejo amigo», dijo el juez, levantándose para abrazarlo.
Ha pasado mucho tiempo, demasiado tiempo, Francisco, pero no vengo por una visita social. Tengo un caso que necesita tu atención. El juez miró a Samuel con curiosidad. ¿Este es el muchacho del que me hablaste? Sí, Samuel Álvarez. Huérfano en sus parientes, han estado tratando de robarle su herencia. El juez se sentó y cruzó las manos sobre el escritorio. Cuéntamelo todo. Durante la siguiente hora, Samuel contó su historia. Habló de la muerte de sus padres, de cómo doña Carmen lo había recogido, de los años de maltrato y humillación. Habló de las conversaciones que había escuchado, de los planes para robar su terreno, de los documentos falsos. Mostró las grabaciones y las fotografías. El abogado Mendoza añadió comentarios legales, explicando cómo cada pieza de evidencia se conectaba con las leyes que habían sido violadas. El juez escuchó en silencio, tomando notas de vez en cuando. Su expresión se volvía más seria con cada detalle que escuchaba cuando Samuel terminó. El juez suspiró profundamente. Lo que me cuentas es grave, dijo. Muy grave. No solo estamos hablando de fraude, sino de abuso de un menor, falsificación de documentos oficiales y posiblemente otros delitos. Si todo lo que dices es verdad, doña Carmen y los demás van a enfrentar cargos criminales serios. Todo es verdad, dijo Samuel. Cada palabra. El juez asintió. Te creo, muchacho. He conocido a don Arturo por años. Siempre sospeché que había algo turbio en sus negocios, pero nunca tuve pruebas. Miró las fotografías en la pantalla del teléfono. Hasta ahora el juez tomó su teléfono y llamó a alguien. Necesito que vengan 2 oficiales a mi oficina inmediatamente y preparen una orden de registro para la notaría de don Arturo y la casa de la familia García. Samuel sintió que su corazón latía con fuerza. Estaba pasando. Realmente estaba pasando. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó. Vamos a actuar rápido, dijo el juez, antes de que tengan tiempo de destruir evidencia. Los oficiales van a ir a la notaría y a la casa de doña Carmen al mismo tiempo. Van a confiscar todos los documentos relacionados con tu terreno, y vamos a traer a doña Carmen, don Ricardo y don Arturo para interrogarlos. ¿Y yo qué hago? Tú vienes conmigo. Quiero que estés presente cuando confrontemos a estos criminales. Quiero que vean la cara del muchacho al que trataron de destruir. 1 hora después, Samuel estaba sentado en la sala del juzgado. Era una sala grande, con bancas de madera y un estrado elevado donde se sentaba el juez. Samuel estaba al frente, junto al licenciado Mendoza y don Esteban. Miguel Ángel, el periodista, estaba en la parte de atrás, tomando notas y fotografías. La puerta se abrió y entraron 2 policías escoltando a doña Carmen. Ella se veía diferente a como Samuel la había visto siempre. Su cabello estaba despeinado, su ropa arrugada, y había miedo en sus ojos. Cuando vio a Samuel sentado al frente, su cara se transformó en una mueca de odio. Tú, Cíceo, mocoso malagradecido, después de todo lo que hice por ti. Silencio, ordenó el juez. La señora García tendrá su oportunidad de hablar, pero primero va a escuchar. Don Ricardo entró después, escoltado por otro policía. Estaba sudando más que nunca, y su cara estaba pálida. No miró a Samuel ni a nadie. Solo se sentó junto a su esposa, con la cabeza baja. Finalmente entró don Arturo, el notario. Era un hombre pequeño con anteojos gruesos y un bigote delgado. A diferencia de doña Carmen, él parecía tranquilo, casi aburrido. Samuel supuso que había estado en situaciones así antes y pensaba que podía salir de esta también. El juez comenzó la sesión, leyendo los cargos formales: fraude en falsificación de documentos, intento de robo de herencia, abuso. Con cada cargo, Samuel vio como doña Carmen se hundía más en su asiento. Antes de que los acusados respondan, dijo el juez, quiero que escuchen algo. El juez hizo una señal y un asistente reprodujo las grabaciones que Samuel había hecho.
La voz de don Ricardo llenó la sala, hablando claramente sobre los planes de fraude, mencionando al notario, explicando cómo iban a falsificar la fecha del documento en doña Carmen. Cerró los ojos. Don Ricardo se agarró la cabeza con las manos. Don Arturo, por primera vez, pareció preocupado. «Esas grabaciones fueron obtenidas ilegalmente», dijo don Arturo cuando la grabación terminó. «No son válidas como evidencia». El licenciado Mendoza se levantó. «Su señoría, las grabaciones fueron hechas por la víctima del crimen, un menor de edad que estaba siendo abusado en su propia casa. La ley permite el uso de grabaciones como evidencia cuando la persona que graba es parte de la conversación o tiene razones válidas para proteger sus intereses». El juez asintió. «Estoy de acuerdo. Las grabaciones son admisibles. Los acusados tienen algo que decir». Doña Carmen se levantó de golpe. «¡Todo es mentira!», gritó en ese muchacho. «Es un mentiroso, un malagradecido. Lo recogimos de la calle, le dimos un techo, comida, ropa, y así nos paga, inventando historias, grabándonos en secreto. Él es el criminal aquí, no nosotros». El juez la miró con frialdad. «Señora García, tenemos los documentos falsificados. Los encontramos en la oficina de su esposo y en la notaría de don Arturo. Tenemos las fechas que no coinciden, las tintas diferentes, las firmas falsificadas». «¿Va a seguir negando?». Doña Carmen abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Por primera vez en su vida, no tenía palabras. Don Ricardo fue el primero en quebrarse. «Fue idea de ella», dijo con voz temblorosa, señalando a su esposa. «Todo fue idea de Carmen. Yo solo hice lo que ella me dijo». «Cállate, imbécil», gritó doña Carmen. «Naomi, ya no más. Estoy cansado de esto. Estoy cansado de ti y de tus planes. Mira dónde nos has llevado». El juez golpeó su mazo para pedir silencio. «Los tres acusados quedan detenidos mientras continúa la investigación. El terreno en cuestión queda congelado y bajo protección del Estado hasta que Samuel Álvarez cumpla la mayoría de edad. En ese momento, la propiedad pasará a su control total, como siempre debió ser». Samuel sintió que las lágrimas comenzaban a correr por sus mejillas. No lágrimas de tristeza, sino de alivio, de justicia. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Doña Carmen se zafó del policía que la sostenía y corrió hacia Samuel. Su cara estaba distorsionada por la rabia. «¡Tú me quitaste todo!», gritó. «Te voy a matar. Te voy a...». Los policías la agarraron antes de que pudiera alcanzar a Samuel. Ella siguió gritando y maldiciendo mientras la arrastraban fuera de la sala. Don Ricardo la siguió con la cabeza baja, sin mirar a nadie. Don Arturo caminó con dignidad fingida, pero Samuel pudo ver el miedo en sus ojos. Aun cuando la sala quedó en silencio, el juez miró a Samuel. «Lo hiciste bien, muchacho. Muy bien. No muchos adultos habrían tenido el valor que tú mostraste hoy». Samuel no sabía qué decir. Asintió con la cabeza, todavía temblando por la adrenalina. Don Esteban se acercó y le puso un brazo sobre los hombros. «Estoy orgulloso de ti, Samuel. Muy orgulloso». Salieron del juzgado a la luz del mediodía. El sol brillaba y el cielo estaba azul, igual que el día que los padres de Samuel murieron. Pero, esta vez, Samuel no sintió tristeza. Sintió esperanza. Miguel Ángel, el periodista, se acercó a Samuel. «Tu historia va a salir en el periódico mañana», dijo. «Y no solo en el periódico local. Contacté a medios nacionales. Esto es más grande de lo que piensas, Samuel». «¿Hay otras personas como yo?», preguntó. «Muchas», respondió Miguel Ángel. «Huérfanos, viudas, personas mayores que fueron engañadas para firmar documentos que no entendían. Gracias a ti, ahora van a tener la oportunidad de buscar justicia también». Esa tarde, Samuel regresó a la casa de doña Carmen por última vez. No para quedarse,
sino para recoger sus pocas pertenencias. La casa estaba vacía. Pedro y Lucía habían sido recogidos por otros familiares. Cuando sus padres fueron arrestados, Samuel caminó hasta el cuarto de herramientas, donde había vivido los últimos 5 años. El lugar se veía más pequeño y más triste de lo que recordaba. La cama vieja, la silla rota, las paredes con manchas de humedad. Aquí había sufrido tanto. Aquí había llorado en silencio tantas noches. Aquí había planeado su escape. Recogió su cuaderno, el único objeto que realmente le importaba. El cuaderno donde había escrito todo. Luego salió del cuarto sin mirar atrás. Don Esteban lo estaba esperando afuera. ¿Estás bien?, preguntó el viejo. Sí, dijo Samuel. Estoy bien. Por primera vez en mucho tiempo, estoy realmente bien. ¿Qué vas a hacer ahora? Samuel pensó un momento. No lo sé. Todavía tengo 2 años hasta cumplir 18. Todavía necesito un lugar donde vivir. Una escuela donde estudiar. Don Esteban sonrió. Bueno, tengo una habitación extra en mi casa y los gatos necesitan a alguien que los alimente cuando yo esté ocupado. ¿Te interesa? Samuel sintió un nudo en la garganta. ¿De verdad? No soy perfecto, muchacho. Soy viejo, gruñón, y hablo demasiado sobre cosas que a nadie le importan. Pero te prometo que nunca te voy a tratar como te trataron ellos. Te prometo que siempre vas a tener comida en la mesa, ropa limpia y un lugar seguro donde dormir. Samuel abrazó al viejo. Era el primer abrazo que daba en 5 años, y se sintió bien. Se sintió como volver a casa. A los días siguientes fueron un torbellino de actividad. La historia de Samuel apareció en los periódicos, primero en los locales y luego en los nacionales. La gente del pueblo, que durante años había ignorado al huérfano recogido, ahora lo miraba con respeto y admiración. Algunos se acercaron a disculparse por no haber hecho nada antes. Otros simplemente lo saludaban con una sonrisa. La investigación sobre don Arturo reveló décadas de corrupción. Había falsificado documentos, robado herencias, engañado a cientos de personas. El caso se volvió tan grande que vinieron investigadores de la capital. Don Arturo enfrentaba cargos que lo podían mantener en prisión por el resto de su vida. Doña Carmen y don Ricardo fueron sentenciados a varios años de prisión por fraude y abuso de menores. Durante el juicio, Samuel testificó contra ellos. Fue difícil mirar a los ojos a las personas que lo habían maltratado durante tanto tiempo. Pero lo hizo por él mismo, por sus padres, y por todas las otras víctimas que necesitaban ver que la justicia era posible. Pero lo más sorprendente vino después. Otras víctimas de don Arturo empezaron a aparecer. Huérfanos que habían perdido sus herencias, viudas que habían sido engañadas para firmar sus casas, ancianos que habían perdido los ahorros de toda su vida. Todos vinieron con sus historias, inspirados por el ejemplo de Samuel. Un día, el licenciado Mendoza vino a visitar a Samuel con una propuesta inesperada. «Samuel», dijo el abogado, «las víctimas de don Arturo han decidido formar una asociación para apoyarse mutuamente y buscar justicia juntos. Y quieren que tú seas su portavoz». «¿Yo? Pero solo tengo 16 años. Eres joven, eres valiente, y tu historia inspiró a todos los demás. Eres el símbolo de que es posible luchar contra la injusticia y ganar». Samuel lo pensó durante varios días. Era una responsabilidad enorme. Él solo quería vivir en paz, terminar la escuela, olvidar todo lo malo que había pasado. Pero también recordó algo que don Esteban le había dicho. El conocimiento es un arma, y las personas inteligentes pueden usarla para defenderse. Si él podía usar su experiencia para ayudar a otros, ¿no era su obligación hacerlo? Finalmente, aceptó la asociación. Se llamó Voces Sin Miedo. Su objetivo era ayudar a víctimas de fraude y abuso a encontrar justicia legal.
apoyo emocional y recursos económicos. Samuel no era el líder oficial, era demasiado joven para eso, pero era la cara de la organización, la persona que hablaba con los medios, la que contaba su historia una y otra vez para inspirar a otros. No fue fácil. Había días en que Samuel se sentía abrumado, días en que los recuerdos del maltrato lo despertaban en la noche, días en que solo quería ser un adolescente normal, sin responsabilidades, sin el peso del pasado. Pero también había días buenos, días en que alguien le agradecía por darle esperanza, días en que una víctima recuperaba lo que le habían robado, días en que Samuel miraba atrás y no podía creer cuánto había cambiado su vida. Don Esteban estaba siempre a su lado, ofreciendo consejos, apoyo y los mejores chistes malos del mundo. El viejo se había convertido en la familia que Samuel nunca tuvo, o más bien, en la familia que había perdido y ahora recuperaba de una forma diferente. Una noche, mientras cenaban juntos, don Esteban le preguntó: ¿Alguna vez te arrepientes de haber hablado, de haber luchado, de haber expuesto todo? Samuel pensó la pregunta cuidadosamente. A veces me pregunto, ¿cómo habría sido mi vida si hubiera firmado esos papeles?, dijo. Si hubiera dejado que me robaran el terreno y hubiera seguido viviendo como antes, probablemente habría sido más fácil, menos doloroso, pero también habría sido una mentira. Habría sido rendirme. Y mis padres no me criaron para rendirme. Don Esteban sonrió. Tus padres te criaron bien, Samuel. Muy bien. En esa noche, antes de dormir, Samuel sacó una fotografía vieja de su maleta. Era la única foto que tenía de sus padres. Estaban sonriendo, con Samuel de 5 años entre ellos. Un día que parecía pertenecer a otra vida. Lo logré, susurró Samuel a la fotografía. No dejé que me aplastaran. No dejé que me quitaran lo que ustedes me dejaron. Por mí. Puso la fotografía junto a su cama y cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo. Sus sueños no fueron de miedo ni de dolor. Fueron de esperanza. Los meses pasaron más rápido de lo que Samuel esperaba. La vida con don Esteban era tranquila y predecible, algo que Samuel nunca había tenido antes. Cada mañana se despertaba en una cama cómoda, en un cuarto que olía limpio, con la luz del sol entrando por una ventana real. Cada mañana bajaba a la cocina y encontraba el desayuno listo, preparado por don Esteban o por él mismo, turnándose como lo hacen las familias normales. Cada mañana los gatos venían a saludarlo, frotándose contra sus piernas y ronroneando. Samuel había olvidado cómo se sentía la normalidad. Y ahora que la tenía, la valoraba más que cualquier otra cosa. A la escuela también había cambiado. Los mismos compañeros que antes lo ignoraban o se burlaban de él, ahora querían ser sus amigos. Lo invitaban a fiestas, le pedían que se sentara con ellos en el almuerzo, le preguntaban sobre su historia. Samuel no estaba seguro de cómo sentirse al respecto. Parte de él estaba resentido. Estas eran las mismas personas que lo habían tratado como basura durante años. ¿Por qué ahora querían ser amables? Pero otra parte de él entendía que la gente era complicada. Los adolescentes seguían a la multitud. Si la multitud decía que Samuel era un perdedor, lo trataban como perdedor. Si la multitud decía que era un héroe, lo trataban como héroe. No era justo, pero era la realidad humana. Don Esteban le dio un consejo sabio sobre este tema. No tienes que perdonar a nadie, dijo el viejo una tarde mientras regaban las plantas juntos. Perdonar es una elección, no una obligación. Pero tampoco tienes que cargar con la rabia. La rabia es como una piedra que llevas en el bolsillo. Entre más tiempo la cargas, más pesada se vuelve. A veces es mejor simplemente dejarla caer y seguir caminando. Samuel pensó mucho en esas palabras. No podía olvidar cómo lo habían tratado. No podía fingir que esos años no habían existido. Pero podía elegir no dejar que el pasado definiera su futuro. Podía elegir usar su energía en construir algo nuevo en lugar
de destruir algo viejo poco a poco. Samuel empezó a abrirse a sus compañeros. Hizo algunos amigos de verdad. No muchos, pero suficientes. Había una chica llamada Laura que compartía su amor por los libros. Un chico llamado Miguel que era bueno en matemáticas y lo ayudaba cuando no entendía algo. Una maestra de historia que vio su potencial y lo animó a pensar en la universidad. La universidad era algo que Samuel nunca había considerado antes. En la casa de doña Carmen, su único futuro era trabajar para ellos, ser su sirviente hasta que encontraran la manera de deshacerse de él. La educación superior era un sueño imposible, pero ahora, con su terreno seguro y su vida estabilizada, ese sueño empezaba a parecer posible. El licenciado Mendoza también lo animaba a pensar en grande. «Tienes una mente brillante», Samuel le dijo durante una de sus reuniones sobre la asociación Voces Sin Miedo. «Has demostrado que puedes pensar estratégicamente, que puedes investigar, que puedes hablar en público. ¿Has pensado en estudiar Derecho? ¿Yo? ¿Abogado? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sabes mejor que nadie cómo el sistema legal puede ser usado para dañar a las personas, pero también sabes cómo puede ser usado para protegerlas. Un abogado como tú podría hacer mucho bien en el mundo». Samuel guardó esa idea en su mente. No estaba listo para tomar decisiones sobre su futuro. No todavía, pero le gustaba saber que tenía opciones. Le gustaba saber que su vida podía ser más que solo sobrevivir. Mientras tanto, el trabajo con Voces Sin Miedo continuaba.